Nuevamente estoy con ustedes y les doy la bienvenida a la clase número 5 del taller de pintura. Hoy día vamos a tratar el encaje y la composición en la pintura. Para ser sincero con ustedes, esta es una materia que a mí me cuesta un poco digerir y les voy a explicar por qué. Porque tengo la convicción de que el arte y claramente la pintura, como una disciplina artística, no debe tener reglas. O como se dice, la única regla en la pintura es precisamente que no tiene reglas. Las personas pintan lo que quieren, cuando quieren, cómo quieren, empleando las técnicas que quieran y los elementos que quieran, ¿verdad? Y materiales. Pero cuando nosotros hablamos del encaje y la composición, empezando por el encaje, ya estamos hablando de una proporción, es decir, de una medida. Eso significa que el encaje es la forma que nosotros vamos a tener para poder transferir el motivo que tenemos o que vamos a pintar en el espacio, que en este caso es el lienzo que tenemos preparado para esa pintura. Es decir, que esa transferencia sea proporcional para que en el fondo el trabajo, la pintura que vamos a hacer, quede agradable a la vista, o sea, sea agradable de ver. Bien, y la composición es cuando ya nosotros tenemos esa proporción, tenemos ese encaje listo, está dada por la posición que nosotros le vamos a dar a ese motivo dentro del mismo lienzo, también para que se vea bien. Entonces, eso es lo que me pasa, porque cuando hablamos de arte y pintura, no estamos hablando de cálculos matemáticos. Cuando se mete la matemática en la pintura, es un tema distinto, que a mí no me complace, no me gusta que se vea como el trabajo o el resultado que vamos a tener, que se vea exclusivamente bien porque se realizó mediante una operación matemática. A eso me refiero. Eso tiene que ver con la famosa proporción áurea. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado hablar de eso, tal vez otros no, pero en el fondo la proporción áurea es una materia matemática que fue aplicada a la arquitectura y también, por supuesto, a la pintura. De un señor que hace muchos años antes de Cristo, creo que se llamaba Euclides, él descubrió o se le ocurrió que mediante operaciones matemáticas podemos conseguir las proporciones adecuadas y que eso le otorgaba belleza a las cosas. Es decir, la belleza está intrínsecamente relacionada con la matemática. Y puede que tenga razón, ¿verdad? Pero a mí no me complace mucho mezclar ambas cosas. Para darle un ejemplo, este señor decía, por ejemplo, que si yo voy a hacer aquí, voy a dibujar una casa y esta casa le voy a poner dos ventanales, uno ahí y otro acá. Vamos a hacer cuenta que son dos ventanales. Y el señor decía que esto se veía proporcionalmente bien si la distancia que había entre un ventanal y el otro era el tamaño exacto de otra ventana. ¿Sí? Bueno, de eso se trata en el fondo, pero esto es solo un ejemplo. Pero esa proporción áurea nosotros la encontramos en todos lados, inclusive en nuestro cuerpo, ¿verdad? Los retratistas lo saben muy bien.
que hay medidas en nuestra cabeza, por ejemplo, que son estándar y que ellos parten por esas medidas para hacer un retrato. Como ejemplo, lo mismo que se produce en lo que les acabo de señalar, se produce también en nuestros ojos. La distancia que existe entre un ojo y el otro es precisamente la medida de un tercer ojo. Es decir, es como si nos pusiéramos otro ojo en la frente y ahí tenemos una proporción. Y también se refiere a la proporción de que la cabeza de las personas que son adultas se divide en 3 partes. Y eso es exacto. La primera parte, desde el nacimiento del pelo hasta las cejas, tenemos una medida. Bueno, yo ahora tengo el nacimiento del pelo más arriba, pero vamos a suponer que estoy 20 años más joven y tengo el nacimiento del pelo donde debe estar. Y tenemos esa medida, y esa medida, si la trasladamos hacia abajo, vamos a tener que desde las cejas, la misma medida da a la parte inferior de la nariz. Y luego, si la trasladamos más abajo, vamos a ver que de la parte inferior de la nariz llegamos exactamente al mentón. Es decir, la cabeza nuestra está dividida en 3 partes que son, eso es estándar. Y hablaba de los adultos porque no se da en los niños. Los niños, claro, porque están aún en crecimiento, esas medidas no se dan. Por eso que los niños se ven, cuando son chiquititos, se ven con la carita más gordita, ¿cierto? Más redondita. Pero cuando van creciendo, su carita se va alargando y ahí sí alcanzan estas proporciones que son exactas. Muy bien. Bueno, por eso yo les voy a pedir que al tratar este tema, cuando yo hable de una regla, lo tomen solamente como una sugerencia. No me gusta ni me gustaría que alguno de los talleristas confunda la pintura, el arte de pintar con la matemática. ¿Ok? Yo sé que hay artistas visuales, sobre todo los modernos, que están utilizando la tecnología y están utilizando los cálculos matemáticos. Inclusive algunos han creado programas computacionales para luego obtener una obra, ¿cierto? Es decir, han creado un programa computacional que luego, con un proceso en el computador, obtienen una figura, obtienen una secuencia de colores, lo que ellos quieran, y luego ese resultado lo pasan por una impresora y así sacan físicamente, obtienen su obra, ¿verdad? Si eso es aceptable, pero por supuesto que lo es. ¿Y por qué es aceptable? Porque en el arte y en la pintura cada quien pinta como quiere, cuando quiere, cómo quiere, con las técnicas que quiere y con los elementos que quiere, ¿verdad? Ahora, si a mí me gusta, en lo personal, a mí no me gusta, por lo que les contaba antes, pero es solo una opinión personal. Con toda seguridad, hay personas que sí les va a gustar ese proceso y les va a gustar el resultado que se obtuvo y tal vez va a comprar esa pintura o ese diseño, ¿verdad? Pero con toda seguridad también a los artistas modernos que toman ese tipo de técnicas no les gusta lo que yo hago. Eso es natural, ¿verdad? Porque mi pintura está más relacionada con la pintura tradicional, ¿cierto? Y claro, ellos con mucha razón dicen, no, el arte es dinámico, hay que adecuarlo a los tiempos y un montón de razones que tienen y que probablemente tienen mucha razón en eso, pero a mí lo que me gusta y lo que no me gusta, no me gusta. No tengo miedo de decirlo tampoco. ¿Y por qué me gusta lo que hago? Porque a mí me gusta ese contacto que hay con la tela, con el pigmento. Los pigmentos sabemos que son de origen mineral y por lo tanto son de origen natural. Y a mí me gusta tener ese contacto, poner la mano en mi pintura. Eso, ¿cierto? Porque esto es como
A ver, para dar un ejemplo más claro, es como los lectores, ¿verdad? Las personas que leen mucho, ¿qué prefieren? Ir a la hermosa biblioteca que tenemos en Frutillar, ¿cierto? Y involucrarse en esas callejuelas, ¿cierto? Que tenemos llenas de libros por todos lados, tomar un libro, hojearlo, elegir un libro y leerlo en su casa o leerlo en la misma biblioteca, ¿cierto? Porque para ellos sería más fácil estar en su oficina o en su casa, tomar el computador y buscar ese mismo libro por la pantalla y leerlo desde la pantalla. Pero me da la impresión de que el lector prefiere tener el libro así, físico, el contacto con la hoja, con la tinta, porque tal vez encuentra que tiene también un acercamiento al autor del libro. No lo sé, pero me da esa impresión. Y eso es un poco lo que pasa con la pintura que yo hago. No, me gusta lo que hago y no lo voy a cambiar, claramente. Bueno, aclarado eso, y ya habiéndoles dicho que cuando yo hable de una regla, por favor tómenlo solo como una sugerencia. Bien, vamos a entrar en materia. Yo les decía que cuando hablamos del encaje y la composición, el encaje se refería a la proporción. Tenemos una pizarra acá y tenemos 3 lienzos. Vamos a borrar esto. Vamos a suponer que son 3 lienzos. Y yo voy a elegir como motivo para pintar, para hacerlo más claro ahora, vamos a elegir un motivo que sea un solo elemento, ¿verdad? Y en este caso, lo que vamos a pintar es una manzana. Entonces, yo les decía que el encaje se refiere a la proporción, a la transferencia del motivo que yo puedo tener, que puedo tener una manzana físicamente, hacer un modelo con mi manzana, puedo tener una fotografía, no sé, lo que ustedes quieran. Y esa transferencia al lienzo que tenemos, al espacio que tenemos, es lo importante en el encaje. Miren, vamos a suponer en el primer caso que vamos a dibujar una manzana. Los voy a hacer los 3 al tiro para que quede claro. Ya, vamos a suponer que tenemos estos 3 casos de encaje, ¿cierto? O de proporción del encaje. Nosotros lo que tenemos que buscar es que ese encaje, esa proporción quede de una manera de que sea agradable de ver, les decía, ¿verdad? Vamos a ver lo que pasa con el primer caso. ¿Ustedes creen que es un buen encaje ese? Relación lienzo-figura. A mí no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque veo que la manzana queda muy apretada en este encaje. Es decir, no tiene espacio. Es como si la manzana hubiera crecido en ese espacio y ya no tiene para dónde más crecer y tuvo que quedarse ahí. Entonces se ve como oprimida, ¿verdad? En el segundo caso, tampoco me gusta porque proporcionalmente mi motivo es muy pequeño para el espacio que tengo y todo esto me queda en blanco, me queda sin ningún otro elemento, por lo tanto tampoco me parece visualmente que es un buen encaje. Y en el tercer ejemplo ya vemos que tenemos una relación más o menos aceptable entre la proporción de mi motivo con el espacio que tengo, ¿cierto? Es más agradable de ver que los otros 2 ejemplos, porque no tengo tanto espacio por acá y tampoco la manzana me queda tan apretada en ese espacio, ¿verdad? Por lo tanto, esto es lo que tienen que considerar ustedes a la hora de hacer esta transferencia de su motivo al espacio o al lienzo que ustedes tienen, ¿ok? Ahora vamos a la segunda parte. Dijimos
que la manzana ya teníamos un tamaño más o menos aceptable, cierto que podría ser ese, y esto se refiere a la composición, se refiere a dónde vamos a ubicar esta manzana. En este caso yo la he ubicado en el centro, pero aquí vamos a caer en lo que yo mencionaba antes. Si yo la ubico en el centro, significa que yo voy a tomar una medida de mi lienzo, aquí la mitad de mi lienzo acá, la mitad de mi lienzo acá, voy a tirar una raya y voy a tirar una raya acá, ¿cierto? Y aquí me va a quedar el centro de la manzana. Esto es matemático, ¿verdad? Porque voy a tomar medidas. Cualquier persona diría, no, yo la ubico en el centro porque ahí pongo la vista primero, en el centro del lienzo. Pero se nos convierte en una operación matemática, ¿ok? Luego, si yo ubico la manzana acá, y a mí el mismo porte de la manzana, pero lo ubico en otra posición. ¿Qué ocurre con esto? Que la manzana me va a desequilibrar visualmente el cuadro, es decir, voy a tener todo el peso de este elemento en esta esquina y acá me va a quedar mucho espacio, ¿verdad? Entonces da la impresión de que el cuadro se va a voltear, se va a caer, ¿verdad? Porque no tengo un elemento acá que lo equilibre, que lo contrapese, ¿verdad? ¿Será una composición correcta? Para mí no lo es, ¿ok? Entonces lo que ocurre es que para esto existe una regla. Ya les dije que solamente para ustedes es una sugerencia, que se llama los 3/3. Y lo vamos a ver en este otro lienzo. Los 3/3 significa que yo voy a dividir este lienzo imaginariamente en 3. Me refiero a la altura por ese lado y también en 3 a la anchura. Vamos a suponer que quedó con las mismas proporciones, no quedó así, pero no importa. La idea es esa, pero esto que sea imaginario no significa que tomen medidas. Y esta regla de 3 indica que si yo ubico el protagonismo de mi cuadro en uno de estos puntos o en 2 o más de estos puntos, voy a tener una composición adecuada, una buena composición, ¿verdad? Entonces, esto por favor no tiene que ser exacto. Yo me preocuparía de que no me ocurra esto, que no me ocurra esta operación matemática que quede en el centro, es decir, dejar este centro libre, dejarlo libre, ¿cierto? No tiene que ser exacto estas proporciones o estas medidas que les estoy indicando acá. ¿Bien? Bueno, para que quede más claro todavía, lo que vimos acá lo vamos a aplicar en el ejemplo que estábamos viendo antes. Vamos a borrar esta manzana que tenemos aquí en el centro y vamos a elegir uno de estos puntos. Voy a elegir el del extremo derecho inferior y voy a poner la manzana acá. Se dan cuenta que la manzana ya no está en el centro del cuadro, está un poco hacia la derecha, la proporción es la correcta y también la composición está correcta, ¿ok? Yo lo veo bien así. Tal vez pudiera caer una hoja de estas y ubicarse acá, no tan lejos, un poco más cerca, acá. Y tal vez podría tener también ahí, sería una buena composición, ¿verdad? Porque le daría algo de equilibrio al cuadro. Pero si no lo hacen, también está bien así. ¿Bien? Bueno, para ir terminando con esta materia, les voy a enseñar o les voy a mostrar algunas de las obras que yo he pintado para poder graficar lo que hemos tratado, ¿verdad? Entonces podemos ver acá, esta obra se llama Digüeñes, ¿cierto? Y es una fotografía que tomé acá en el sector rural de Pichilópez, ya en un bosque de robles.
Y ustedes se fijan acá que el protagonista, que son los digüeños obviamente, no está en el centro del cuadro, sino que está en el tercio. ¿Se fijan acá? Y también ocupé un segundo tercio para esta zona. Entonces, cuando ustedes observan esta obra, se dan cuenta de que la vista se va a ir primero a los protagonistas, pero también se va a ir a esta zona, que son este grupo de hojas que está acá arriba, ¿verdad? Los demás elementos, el fondo, esta ramita que sale para acá y todo eso, son solamente elementos complementarios. Pero claramente el protagonismo está concentrado acá y está concentrado acá. ¿Bien? Bueno. Otro ejemplo de la composición. Cuando yo pinté este cuadro, que son unas canicas de cristal, solamente había pintado 4 canicas, que son esta amarilla, la verde que es grande, y estas otras 2 que están en este extremo. Pero si ustedes hacen cuenta que esta canica, que la pinté después, no está ahí, se van a fijar que existe una horizontalidad, se ve un horizonte acá, o sea, se ve muy pareja la pintura, ¿cierto? Entonces, hay un pintor que siempre me apoya, un pintor profesional que se llama Víctor Venegas, que es un pintor angolino, es un tremendo pintor, un tremendo artista. A veces cuando tengo algún problema con la composición, le envío mi obra a él y él me sugirió agregar esta otra canica para quitar eso parejo al cuadro y darle un poco más de peso en este lado, pero no un peso demasiado importante para que el cuadro no se me incline visualmente hacia un costado, ¿verdad? Pero si ustedes observan la obra, se van a dar cuenta que el protagonismo está en estas 3 canicas y esas 2 de allá pasan a ser elementos complementarios de la obra, pero el protagonismo está en estas 3 que tampoco están en el centro. Si hacemos una línea, lo tenemos acá, o sea, en un tercio de la obra, ¿verdad? Bueno, eso por un lado. Les voy a mostrar la última, porque esto me parece súper importante si alguien quiere pintar retratos. Esta obra, que se llama Sentada en el taburete, es un retrato de cuerpo entero y fue pintada en un lienzo que es en el fondo formato de paisaje. Eso me faltaba explicarles, que es súper importante. Cuando nosotros queremos pintar, encontramos en el comercio los soportes, que son los lienzos, en 3 medidas que son universales. Medida de figura, que es un poco más cuadrada, ¿cierto? Luego encontramos la medida de paisaje, que es un tanto más alargada, y luego la medida para marinas, que es otro poco más alargada, ¿verdad? O con mayor ancho, mejor dicho. Bueno, eso no significa que ustedes, si compran un lienzo para marina, sea solamente para pintar marinas, o viceversa. Los lienzos, ustedes tienen que ver cómo los utilizan. Incluso no tienen por qué, si ustedes hacen sus bastidores y entelan sus propios bastidores, no tienen por qué seguir esa norma de las 3 medidas universales o los 3 formatos universales, ¿verdad? Estos formatos que recién les acabo de mostrar son medidas de 40 por 40 y no está pintado en tela. Esto está pintado en lo que llamamos los pintores panel, pero no es otra cosa que el trupán. Y estos retazos son muy baratos. Yo los compré muy baratos porque donde venden maderas aglomeradas les van quedando algunos retazos y los hacen una medida estándar, ¿cierto? Y los sacan a la venta a un precio muy mínimo. Por lo tanto, es un soporte muy barato para pintar. Y ustedes ven que el resultado es muy bueno. Por lo menos así yo lo encuentro. Bueno, yo lo pinté, ¿no? Pero es un buen resultado. Lo que tenemos acá es un retrato de cuerpo entero, como les decía, y tampoco el protagonismo
que es en este caso el cuerpo de la mujer, no está en el centro del cuadro, sino que aproximadamente en un tercio. Pero fíjense usted que la cabeza está más en el centro. Pero mi protagonismo, o sea, lo que yo busqué de este cuadro no era la cabeza de la mujer como protagonista, sino el cuerpo. Por lo tanto, no está ubicado al centro. Pero ¿qué pasa si yo hubiera ubicado esta misma mujer, no en el centro, pero le hubiera puesto la cara en este costado de acá? Y acá habría dejado un espacio libre. Imagínense que la mujer la corremos completa hacia ese costado. Le quito totalmente la respiración a la mujer, es decir, la aprieto contra ese borde y eso visualmente no se vería muy bien, ¿ok? Por eso que cuando se pinta un retrato, hacia donde está mirando la cara de la persona que están retratando, tienen que dejarle mucho más espacio, ¿ok? Muy bien, espero que haya sido más o menos clara esta clase. Y hemos llegado ya a su término. Y dejamos agendado ya el tema para la próxima, que es el círculo cromático en función de la pintura. ¿Entendido? El círculo cromático en función de la pintura. Los espero, no se lo pierdan. Chao, chao.